el webinar. Ok. Bueno, buenas noches nuevamente. Bienvenido. El agradecimiento al doctor Carlos Morán, que este día nos está acompañando para brindarnos este webinar. Creo que es muy importante para cada uno de nosotros, que no, más ahora con lo de la pandemia nos va a ayudar a aprender, ¿verdad?, cómo generar esas defensas fuertes para enfrentar el COVID-19, como dice la temática, la óptica de la medicina biológica. Antes de iniciar, quiero leerles un poquito acerca del perfil profesional del doctor que nos acompaña en este momento. El doctor Juan Carlos Morán Hernández es médico naturópata del Instituto Superior de Neuropatía y Quiropráctico de Guatemala. También es licenciado en Salud Materno-Infantil de la Universidad de El Salvador. Tiene un posgrado en homotoxicología y medicina biológica de la Universidad de El Salvador, en conjunto con la Sociedad Internacional de Homeopatía y Homotoxicología de Baden, Alemania, y tiene una especialidad técnica superior en uso y manejo farmacéutico de plantas medicinales de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer. Como ustedes pueden ver, el doctor tiene una gran preparación en esta área y creo que todos vamos a aprender mucho acerca de esta. Si quieren participar, lo vamos a hacer al final del webinar para que haya un poquito más de participación. Así que por motivos del tiempo, doctor, vamos a dar inicio, esperando que en el transcurso sigan uniendo a las demás personas. Así que lo dejo en la palabra, doctor, y nuevamente agradecerle por estarnos acompañando en este momento. Ok, agradecerle, licenciada Irene Rivas, y a la Facultad de Ciencias Económicas también, a todos los alumnos que tienen la oportunidad de comunicarse a través de este medio. El tema que vamos a desarrollar es un tema bastante básico y considero que también de coyuntura actual. Vamos a tocar algunos aspectos muy generales y si surgen algunas inquietudes, las podemos abordar, como dice la licenciada, al final de la temática. Quisiera darles algunas generalidades y me gustaría que pasáramos a la primera diapositiva. A la siguiente. Lo vamos a ver, o sea, cómo aumentar las defensas o la inmunología desde el punto de vista de la medicina biológica. Y antes de todo, quisiera darles una definición básica de lo que es el SARS-CoV-2, como se le conoce dentro del ámbito de la medicina. Y aunque hay una definición muy básica que les coloqué ahí, como es el síndrome respiratorio severo, prácticamente es producido por un virus. Ya hay antecedentes de dos crisis muy parecidas a la que estamos viviendo. El SARS-CoV-1 apareció por primera vez en Medio Oriente ahí por el año 2003 y el reservorio que generalmente se identificó fue a través de los camellos. De allí fue que se comenzaron a hacer algunos estudios y análisis, aisló el virus y se llegó que era perteneciente al coronavirus. Pero en el 2019 hay un brote secundario, pero en esta ocasión el reservorio ya no era el primario, sino que se le estaba ya más que todo orientando a un reservorio natural diferente y era más que todo a los murciélagos. Hasta allí la epidemiología y todas las investigaciones se ha logrado identificar. Ahora, el coronavirus como tal pertenece a una familia que conllevan muchos. Tiene una peculiaridad muy particular y es que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en la temática que tiene algunas características muy propias, lo que lo hace diferente
prácticamente a la forma de actuar en el organismo. Tiene algunas estructuras que vamos a desarrollar. El SARS-CoV prácticamente, o el COVID-19, tiene alguna sintomatología común. No en todo se desarrolla de la misma manera, pero sí tiene sus particularidades. Por ejemplo, las personas cuando nos llegan a la consulta llegan reflejando generalmente dos síntomas básicos. Uno, que ha presentado una fiebre súbita, o sea, de repente, y manifiestan ardor en su garganta. Ellos refieren dolor, ardor o algún malestar relacionado a su garganta. Algunas veces también ellos vienen manifestando que presentan dolor articular o malestar general. Y si el cuadro es un poco más complejo, algunas veces ya llegan con dificultad para la respiración. Pero también podemos observar otros síntomas generales, como el caso de la tos seca, la conjuntivitis, si la entrada del virus al organismo fue a través de las conjuntivas. Si la carga viral fue más fuerte y fue por vías respiratorias superior, por ejemplo, a nivel del olfatativo, prácticamente allí ellos tienden a presentar una pérdida del olfato y algunas veces del gusto, no en todos, pero es muy, muy frecuente eso. La siguiente, licenciado. Hay una parte que me gustaría manifestarles, y es que el COVID o el SARS-CoV tiene una peculiaridad. Ahí les puse una gráfica digitalizada. Ustedes pueden, la Teriolic, ahí pueden observar esos piquitos que se les llama espigas. Esas espigas son proteínas. Pero si ustedes observan allí, en cada espiguita tiene como una parte especial como cabecita. Esas tienen algunas glucoproteínas, es decir, que tienen la capacidad. Ustedes pueden observar gráficamente que el virus es así. Todos esos piquitos que se observan ahí son espigas de proteínas, pero tiene la peculiaridad es que se adhieren a unos receptores específicos del organismo. Y la siguiente gráfica nos define bien lo curioso del virus. Fíjense, observen en el otro. Ok, ahí pueden ver una gráfica del virus. Si pueden observar en esta parte, estos son los AC2 que nosotros llamamos. Estas células están ubicadas prácticamente en todas las mucosas del tracto respiratorio, desde la fosa nasal, pasando por las vías respiratorias superiores e inferiores, los bronquios, hasta llegar a los pulmones. Pero este virus está tan estructurado que estas espigas que estábamos observando en la diapositiva anterior se acoplan perfectamente a los AC2, que son los receptores que están en las mucosas respiratorias. Por eso es la gran facilidad que entra al organismo, pero tiene una peculiaridad este virus, que en cada extremo de la punta de las espigas lleva una parte de azúcar, por decirlo así. Esta estructura le permite como engañar a la célula para poder penetrar y así poder hacer la réplica. La diapositiva posterior muestra algo más. Por ejemplo, este virus tiene esa peculiaridad. Fíjense bien las proteínas de espiga. Como tiene múltiples espiguitas, de ahí recibe su nombre, en la corona. Y estas tienen una envoltura de proteína. Pero si ustedes también son bien observativos, aquí tienen unas membranas de glicoproteínas y de proteínas que también le dan una protección. Este virus tiene una debilidad. La debilidad es que tiene una membrana también que es una membrana lipídica, es decir, que es como grasa. Y la grasa es muy soluble, por ejemplo, cuando se utiliza jabón. Por eso fue las indicaciones que se dieron que las personas o todos como un mecanismo de protección teníamos que lavarnos las manos con abundante agua y jabón, porque al entrar en contacto estas membranas se destruyen. Ahora, pasemos a la siguiente. Esta es prácticamente es una imagen electrónica del virus. Ahí pueden observar cuando ya ha logrado la penetración ya de los tejidos pulmonares. Y se puede aquí apreciar, aunque en poca cantidad, pero tienen sus espigas, es decir, que tienen esa capacidad
de adherirse y penetrar las células. Y ustedes pueden observar que hay mucho, es decir, la capacidad de replicación es bastante grande. El siguiente. Ahí podríamos decir que ustedes podrán preguntarse por qué unas personas se complican más y por qué otras no. Hay ciertos factores que conllevan a que una persona pueda presentar un cuadro más complicado. Por ejemplo, los fumadores. Las personas que son fumadoras activas, por ejemplo, que consumen muchos cigarrillos en el día, su capacidad pulmonar está disminuida. Y no solo eso, el mismo hecho de que el humo del cigarrillo conteniendo nicotina, alquitrán y otros venenos que conllevan, hace que los pulmones pierdan la capacidad de poder resistir ante una infección. Aparte de eso, les produce mucho moco. No solamente al producir moco, sino que pierden un poco la capacidad de poder expectorar, lo que el virus hace una mayor complicación. Los diabéticos también es otro grupo de los cuales se complican los cuadros porque el virus como que hace uso mucho del azúcar o de la glucosa, y en los diabéticos los valores de su glicemia están elevados, aparte de que por el simple hecho de ser diabéticos también su respuesta inmunológica está comprometida. En el caso de los diabéticos, si no están controlados, también padecen de algunos trastornos renales asociados a la diabetes y otros problemas que están asociados a este comportamiento de esta patología. Ahora, los pacientes con enfermedades graves, como el caso de los cánceres. ¿Por qué? Porque todo paciente que tiene un problema degenerativo como el cáncer, o bien está recibiendo algún tipo de tratamiento específico para el cáncer y eso da inmunosupresión, es decir, que baja las defensas. Al bajarle sus defensas o su calidad de respuesta, pues los hace más susceptibles de mayor riesgo de poder que el virus pueda ser más agresivo. También los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica son otro de los casos que se complican. A los pacientes que también están recibiendo como terapia de inmunosupresores, es decir, como el caso del lupus o algunas artritis complicadas que se les dan algunos esteroides, en esos pacientes también se ven complicados en el caso de que entren en contacto con el COVID-19, el virus del COVID-19. También los pacientes que tienen algún problema cardiovascular de base, por ejemplo, los que padecen de la presión arterial. En esos casos, en ese tipo de pacientitos, es muy probable que el virus pueda ser un poco más agresivo por el tipo de enfermedad que están padeciendo. La siguiente. Quisiera hablarles sobre el sistema inmunológico. Yo sé que ustedes en un momento determinado han dicho las defensas, hay que elevarlas, hay que mantener un buen sistema inmunológico. El sistema inmunológico es prácticamente las defensas que el organismo tiene para defenderse contra cualquier patógeno infeccioso, ya sea un virus, ya sea una bacteria o pueda ser un parásito. En el caso del que estamos hablando que el organismo debe defenderse contra un virus. En este caso, el virus que da el SARS-CoV-2 o la infección respiratoria grave. La siguiente. Les quiero hablar así a grosso modo que tenemos 3 tipos de inmunidad. La inmunidad natural e innata es la que se trae prácticamente cuando todo bebé o todo niño nace, trae cierta defensa ante cualquier agresión, entre ellos la piel, que forma parte de la barrera, pero en sí, cualquier niñito, si llega a entrar en contacto con un patógeno, aún en su mismo inmadurez, tiene ciertas defensas para defenderse. Entonces, a esa inmunidad, a esas defensas, nosotros le llamamos prácticamente una inmunidad innata que ya se trae o natural. Pero hay otra inmunidad. Hay una inmunidad que en la siguiente diapositiva yo las defino, que es una inmunidad activa o también se le puede decir adquirida. Fíjense que pudiésemos decir que nosotros podemos adquirir defensas
contra las enfermedades de varios tipos. Otra forma de poder adquirir una inmunidad es cuando entramos en contacto con las enfermedades. Por ejemplo, ustedes, yo creo que a la mayoría, cuando éramos pequeñitos, nos dio, por ejemplo, varicela. Y la varicela solo da una vez en la vida. ¿Por qué? Porque entramos en contacto con el virus y este virus entró en contacto con las células inmunológicas o las células de defensa, y hay células que nosotros les llamamos células de memoria. Es decir, que forman una memoria inmunológica que no olvidan, que cuando volvemos a entrar en contacto con ese patógeno, ya hay defensas propicias para poder atacar ese tipo de patógeno específico, porque ya habíamos entrado en contacto previamente con ese patógeno. La siguiente, Lick. Fíjate que hay una inmunidad, les estaba explicando, la adquirida, pero también se puede hacer a través de las vacunas. Y, por ejemplo, o la que se están colocando actualmente, hay una gran cantidad de marcas de diferentes casas farmacológicas y todas con un objetivo de lograr hacer inmunidad contra el virus que está ahorita afectando a nivel mundial. Pero hay otro tipo de inmunidad que está en la siguiente diapositiva. Hay una inmunidad que se le llama inmunidad pasiva. Ustedes han escuchado que la mejor inmunidad que una persona, un niñito recién nacido obtiene, la obtiene de la lactancia de su madre. Por ejemplo, su madre, a través de la primera lactancia, a través de la primera leche materna que le llaman calostro, le pasa algunos anticuerpos de las enfermedades a las cuales ella ha estado en contacto y ha formado algunas defensas. Pues a través de la leche también se le pueden prestar ciertos anticuerpos al niño y así puede adquirir una inmunidad pasiva que solo le puede ayudar por los primeros 6 meses de vida mientras madura su sistema de defensa. Esto prácticamente le ayuda en los primeros indicios de vida al niño. Entonces, esos 3 tipos de inmunidad son inmunidades básicas. La siguiente, Lee. Ahí puede ver ustedes ahí algunos componentes. Yo quiero que valoren los colores. Este color anaranjado o rojo se lo da a este vegetal un componente. Ese componente se llama licopeno. Y el licopeno se ha observado que ayuda mucho, no solo al sistema cardiovascular, sino a la inmunología del cuerpo. Este color verde también ayuda mucho, hay un fitoquímico vegetal que ayuda mucho a la inmunidad de las personas. La siguiente, yo les voy a explicar unos puntos acerca de cómo elevar las defensas de una manera muy básica y natural, porque hay ciertos patrones de conducta, ciertos estilos de vida, o bien nos ayudan a mantener una inmunidad fuerte o bien nos bajan las defensas. Por ejemplo, ya se han hecho los estudios donde el sueño y la inmunidad o el sistema inmunológico del organismo tienen una estrecha relación. Por ejemplo, las personas que no duermen lo suficiente tienden a padecer de enfermedades que generalmente son enfermedades oportunistas. Por ejemplo, ¿en qué podemos notar que una persona, su inmunidad no anda muy bien o anda baja? Es que presenta cuadros respiratorios gripales a repetición muy seguido. Y es probablemente que su inmunidad le está diciendo de que no anda muy bien sus defensas. Y el sueño, se ha observado que una persona adulta que duerma entre 7 a 8 horas llega a tener una inmunidad muy aceptable. Por ejemplo, los niños deben de dormir entre 12 a 14 horas para que puedan tener un buen desarrollo. Los adultos o los jóvenes tendríamos que andar durmiendo entre 8 a 7 horas al. La siguiente. Ahí pueden observar. Estos alimentos son los que mejoran la inmunología o las defensas del organismo. Todos aquellos que llevan omega 3, selenio, zinc, algunos probióticos que les llamamos así, porque ayudan a mejorar la flora bacteriana beneficiosa que se encuentra en el colon. La vitamina A también, la C o ácido ascórbico y la vitamina E. Todos
Este tipo de vitaminas y minerales ayudan a aumentar la inmunología del cuerpo. La siguiente. Aquí están, miren. Aquí les coloqué el omega 3. Las personas que consumen la sardina, el salmón, el atún, las semillas de chía. Esta semilla, la semilla de chía, es lo que chía le llaman en muchos países, pero en nuestro país lo podemos hallar como chan o la semilla de chan. Las nueces, el linum onicitatinum o linaza, es una semillita pequeñita. Todo esto son ricos en omega 3 y el omega 3 es un elemento muy importante para la inmunología del cuerpo. El selenio lo podemos encontrar en la nuez, en el trigo, el arroz, la yema de huevo, en las semillas de girasol, en el pollo, en el pan integral, en el queso, repollo y harinas de trigo. Todos estos minerales, también el caso del zinc, que se encuentra en el pollo, en el pavo, la gente que come mucho pescado, en el hígado, en el germen de trigo, algunos granos integrales, la semilla de calabaza, cuando por ejemplo en la universidad nos venden que algunas, bueno, cuando están algunas cosechas de algunas frutas, como por ejemplo cuando piden alguna fruta y le echan o le colocan allí el famoso aguaste, que no es otra cosa más que la semilla de calabaza. Eso ya ayuda mucho porque lleva zinc, los frutos secos, algunas almendras, nueces. Aquí tenemos la vitamina C, el ácido ascórbico, en forma natural se puede encontrar en las naranjas, en las mandarinas, la piña, limón, en el kiwi, aún en la papaya, aunque tenga su sabor dulce, lleva mucha concentración de vitamina C. Y el brócoli, si a alguien le gusta el brócoli, pues ahí lleva el tomate, la sandía y todo, muchos de estos colores, el kiwi verde, el brócoli igual, el tomate es un poco rojo por el licopeno, igual que la sandía. Todos ellos llevan vitamina C, todos importantes para mantener la defensa. Y la vitamina E se encuentra en algunas avellanas, las cacahuetes, maní, almendras, el mango, el aceite de oliva, en el caso de la pasta de tomate, el aceite de girasol, las nueces y en el caso de las personas que consumen mucha papaya, están adquiriendo vitamina E, que es muy importante también para la defensa. La siguiente, Lica. Miren, ahí les coloqué una imagen. Traté de buscar una que representara los diferentes colores. El color morado, rico en antocianidina. El color anaranjado, el beta-caroteno. El color rojo, en el caso de los licopenos, en el caso, y aquí los verdes, como los vegetales. Aquí vemos, en el caso del guineo, la piña, es muy rica en apicrina. Y todos estos componentes, las personas que consumen con frecuencia este tipo de frutas y vegetales, pues ellos están llevando dos grandes elementos, la vitamina C y el betacaroteno, aparte de otros componentes que son muy importantes para mantener la inmunología de la mejor manera. La siguiente. Fíjate que el adoptar buenos hábitos de salud ayuda mucho. Por ejemplo, no hay edad para hacer ejercicio físico. Entre más temprano en la edad comenzamos a ejercitar el organismo, nuestra capacidad de respuesta ante las enfermedades es mejor. Y en el caso del COVID-19 es muy importante que la persona mantenga en las mejores condiciones el organismo. Por ejemplo, la persona también debe de ingerir mucha abundante de agua. No son 2 ni 3 vasos al día. Como promedio son 8 vasos. En palabras sintetizadas serían como 2 litros de agua al día. No debería de consumirse comida chatarra, es decir, porque esto nada más quita el deseo del hambre, pero no nutre. Las personas que fuman, pues tienen un mayor riesgo, tanto el fumador activo como el pasivo. Y se le debe de incluir que se debe disminuir la ingesta de azúcar blanca y las grasas trans. La azúcar blanca va incluida en todas las bebidas colas. Por ejemplo, póngale ahí nombre a todas las que son bebidas carbonatadas,
ahí llevan aproximadamente una lata de una gaseosa, anda entre 8 a 10 cucharadas de azúcar blanca. Y las grasas trans están prácticamente en todo, en aquel tipo de comida que es comida rápida, por ejemplo, pizza, hamburguesas y otros. Ahí van las grasas trans. Todo esto lo que hace es estorbar la funcionalidad de las defensas del organismo. ¿Por qué debemos de adoptar buenos hábitos de salud? Porque es la única manera de mantener en condiciones las defensas. Por ejemplo, la exposición a la luz solar en las primeras horas del día ayuda a que se forme la vitamina D. Se ha observado a través de los estudios que todos los pacientes con COVID-19 que tienen cuadros bastante complicados, se les ha observado que tienen la vitamina D en sus valores muy bajos. Entonces, por esa razón, en muchos de los esquemas que se dan, va incluido la vitamina D, pero esa la podemos obtener o ayudar al precursor a través de la exposición al sol. Entre mayor sol en las primeras horas del día y al final de la tarde, donde no nos expongamos mucho a una lesión de la piel, la exposición a la luz solar es lo mejor. Lo siguiente. Yo les he colocado esta plantita. Esa se llama Echinacea angustifolia. Tiene una peculiaridad porque se ha observado que no hay componentes con la capacidad de elevar las defensas de una manera tan fuerte como esto. La Echinacea angustifolia la pueden encontrar en cualquier farmacia. No hay una contraindicación severa como para poder decir tales pacientes no lo pueden tomar o sí lo pueden tomar. Esto es digamos, un medicamento de origen vegetal bastante seguro y lo puede consumir desde niños hasta ancianitos, siempre y cuando no haya una contraindicación por el médico de cabecera que puede estarle diciendo no pueda consumir X medicamentos de origen vegetal. La siguiente. Miren esto. Esta se llama Eucaria tomentosa y tiene una peculiaridad porque no hay mejor forma de poder corregir una inmunología baja en el caso de los pacientitos que tienen defensas muy bajas, que tienen gripes a repetición o que hayan sufrido un cuadro de COVID-19 y están reconvaleciendo. Entonces, en esos casos, podemos darles también esto para mantener o volver a subir la inmunología, o previo a un cuadro para no enfermar, podemos dar también esta Eucaria tomentosa. Esto se encuentra también en las farmacias o en cualquier lugar donde hay un dispensario natural. La siguiente. Esta es una fruta y yo sé que la mayoría la conoce. Su nombre común le llaman graviola, pero también se conoce como guanábana. Y esta tiene una peculiaridad porque tiene acetogeninas y las acetogeninas literalmente elevan las defensas del cuerpo de una manera bastante eficaz y en corto tiempo. Esta fruta es muy agradable no solo al paladar, sino también en el hecho de poderla tolerar. Muchas personas no toleran ciertas frutas cítricas o cierto tipo de fruta, pero esta fruta es muy tolerable para todos. Y por su presencia de la acetogenina es muy eficaz y muy importante. En la época donde está este tipo de fruta deberíamos de consumirla con frecuencia para mantener una defensa bastante apropiadas. La siguiente. Este es el limón. El limoneno prácticamente es el que está presente aquí en las cascaritas, pero también pasa aparte del jugo de esta fruta y especialmente el ácido ascórbico. Esto debe de consumirse con mucha frecuencia si queremos no estar sufriendo de defensa baja o de procesos gripales a repetición. En el caso del COVID-19, esta es una de las variantes muy propicias para poderlo manejar. Hemos tratado muchas personas
que tuvieron complicaciones y que no tuvieron el privilegio de poder ser atendidos en un centro asistencial, se les manejó con mucho producto de origen vegetal que pudiese ayudarles a su inmunología y lograron salir de sus cuadros bastante complicados. Algunas personas lo consumen con mucha frecuencia. El único cuidado con este cítrico es de no exponer el esmalte de los dientes a mucho contacto por la destrucción del mismo, pero es de gran suma importancia su consumo. Siguiente. Y ahí estamos. Le he hecho cortita para que surjan algunas inquietudes. No sé, estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Tengo aquí inicialmente la pregunta de la compañera Victoria Carolina Portillo Elías, que ¿son el mismo virus? Pregunta. ¿Y por qué aún con la vacuna les ha dado el virus? Puede repetir, se cortó la... Dice, las vacunas que han colocado son el mismo virus. ¿Y por qué aún con la vacuna les ha dado el virus? Consulta ella. Sí, la verdad es que no es que este tipo de vacunas que se están aplicando se están utilizando una técnica muy diferente, donde usan ARN mensajero, que es una tecnología en vacunas muy reciente, aunque ya se habían hecho estudios muy anteriormente, pero en esta oportunidad se están haciendo uso. Ahora, no va el virus en sí, es una información de una proteína que ayuda a que el cuerpo pueda producir sus mismas defensas contra este virus. Ahora, la pregunta de ella, ¿por qué personas se están enfermando aún con la vacuna? Y es porque les voy a explicar, la familia de los coronavirus es una familia bastante extensa y una de las peculiaridades de esta familia viral es que tienden a hacer mutación, o sea, mutan con frecuencia y al mutar algunas veces, esas mutaciones que hacen les permiten evadir con mucha eficacia alguna de las vacunas y posiblemente esa sea la razón por la que las personas aún vacunadas pueden estar presentando los cuadros. Muchas gracias, doctor. Jorge Méndez tiene también una pregunta. Sí, buenas noches. Con respecto al limón, que veo que como él lo está mencionando, que es bastante bueno, pero he visto que mucha gente lo herve. ¿Será bueno hervido o crudo como tal? Fíjese que hay una técnica tan sencilla que le llaman agua limón. Le llaman así porque las personas ponen un poco, digamos, el equivalente a 250 ml de agua, o digamos un vaso. Lo ponen al fuego a que eleve un poco la temperatura del agua y luego depositan el jugo de un limón. Eso como que hace que hasta cierto punto pueda liberarse un poco más la vitamina C de esta fruta. Si no es muy elevada la temperatura del agua, se mantiene la vitamina. Si es muy alta, si lo, digamos, herven el agua, eso pudiese destruir a la vitamina C porque es bastante susceptible a la temperatura. Entonces, sí se debe de consumir. Lo ideal es en su estadio natural y debe de hacerlo con cuidado de no entrar en contacto el esmalte de los dientes al contenido. Por eso se debe tomar con pajilla. Es lo más ideal para evitar que vaya a destruirle el esmalte de sus dientes. Gracias. Gracias. Victoria Portillo. Hola, buenas noches. Pues primeramente gracias porque es muy interesante este tipo de webinar y me llama mucho la atención porque varias cositas que ha mencionado de frutas y todo totalmente desconocidísimo para algunos, bueno, para mí totalmente, de verdad que hay frutas como pueden aportar a pues incrementar, ¿verdad?, el sistema inmunológico. La pregunta también con relación a la vacuna, obviamente
la información que nos dan es la información comercial, ¿verdad? Que es un virus y todo lo demás. A mí me llamaba la atención la comparación que hizo con lo de la varicela, de que solamente da una sola vez. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un virus de la varicela, la sarampión, también tengo entendido que solo da una vez, a este tipo de virus? ¿Por qué razón no queda uno inmune en el momento que le da el virus a la persona? Porque yo conozco casos que les ha dado 2, 3 veces. Sí tengo pues también, pienso que tiene que ver con su sistema inmunológico, pero ¿por qué ese tipo de variante en este virus? Más que todo por Correcto. curiosidad. O sea, el virus del SARS-CoV-2 tiene una peculiaridad y es lo que le explicaba al inicio, de que es altamente, tiene la capacidad de mutar y casi siempre, toda la familia de los coronavirus, esa es lo fuerte de esa familia, de que esa capacidad de mutar con frecuencia, lo que hace que nuestro organismo como que le cuesta formar memoria de ese contacto con el virus. Y algunas veces puede forjarse. Por ejemplo, se ha observado, los últimos estudios han demostrado que una persona que haya tenido el COVID, ha presentado COVID-19 en estado un poco de moderado a grave, puede llegar a formar ciertas defensas contra la cepa con la que estuvo en contacto hasta por 3 meses, hasta 6. Luego se ha observado que esa tutelaridad de los antígenos y de las defensas que formó prácticamente bajan, disminuyen, y eso es algo que está en estudio. Ahora, ¿por qué los otros virus, como por ejemplo la varicela, se forman memoria? Pues sí, esa es la peculiaridad de ese virus, que cuando entra en contacto con el sistema inmunológico del organismo, se forma memoria de ese contacto y se guarda de por vida, y si vuelve a entrar en contacto no le volverá a dar, lo que no sucede con el virus del SARS-CoV-2 porque tiene esa peculiaridad de que muta muy frecuentemente y no da, hasta el momento no ha podido determinarse a cabalidad por qué no forma memoria el organismo. Todavía se están haciendo algunos estudios al respecto. Gracias, doctor. También nos pregunta acá Salvador Beltrán, ¿cree que es necesaria la tercera dosis de la vacuna? Eso es un análisis que hacen los diferentes países a nivel de las instituciones que corresponden. Por ejemplo, en Israel se hicieron algunos estudios y vieron de que era necesario la tercera dosis. En nuestro país, pues me imagino yo que las autoridades en su momento analizaron el comportamiento de cómo se está llevando ahorita el esquema como tal de las vacunas y han visto la necesidad de hacer una tercera dosis. Ahora, yo les sabría decir, hay personas que no se vacunan y como les explicaba al inicio, el organismo puede formar una inmunología natural cuando entra en contacto, aunque sea no muy, bueno, hay estudios que han dicho que algunas personas pueden llegar a formar defensas por más tiempo y es muy probable. Y les explicaba que hay 2 formas de adquirir defensa. Una, entrando en contacto con los patógenos y el cuerpo forma sus propias defensas naturales cuando entra en contacto, y la otra es a través de la vacuna. Si hay personas pues, que ya entró en contacto con el virus y su cuerpo logró salir sin mayor complicación, es muy probable que haya formado una inmunología, unas ciertas defensas contra ese virus. Ahora, la decisión de vacunarse o no, esa es una decisión que debe valorarlo cada persona, porque también hay que decirlo, todo proceso de vacuna lleva sus riesgos, o sea, tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos. Quisiera, digamos, explicarles algún punto con referente a lo que estamos hablando. Si el organismo, por ejemplo, tiene un estilo de vida, una persona bastante adecuado,
y conlleva a un estilo de vida correcto, muy saludable, es muy probablemente que esa persona, aunque entre en contacto, no se enferme. Ahora, ¿en qué radica que una persona en apariencia sanito y en buenas condiciones pueda presentar un cuadro severo? Pues los últimos estudios han demostrado que hay una relación de un gen. Hay un gen que está en las membranas y en los epitelios del sistema respiratorio, que si ese gen lo tienen ciertas personas, es muy probablemente que tengan un cuadro más severo del caso de que presenten el COVID-19. Pero esa peculiaridad es de cada organismo. Ahora, ¿debe vacunarse o no? Sí, si la persona pues toma la decisión y es correcto, pues sí lo puede hacer. Ahora, si alguien no lo quiere hacer, también debería de respetarse esa decisión. O sea, es una decisión muy personal, pero sí tiene sus beneficios para ciertas personas, pero también puede llevar algunos riesgos si la persona, por ejemplo, hay estudios que han demostrado pues que una persona que haya tenido, por ejemplo, o haya sufrido de Guillain-Barré, hay ciertas vacunas que aumentan un poco el riesgo de que pueda llegar a presentar un cuadro similar, pues, pero no quiere decir que en sí la vacuna sea la dañina, sino que hay ciertos factores inherentes de cada persona que puede darle algún efecto secundario, pero en su mayoría las personas las han recibido y ahí están, ¿no? Ahí están saliendo adelante con su vida normal. ¿Que se afecta vacunarse durante el embarazo o un mes antes? Bueno, en el caso, hay ciertos factores que se toman en cuenta. Recuerden que siempre una persona, una mujer que está en estado gestacional, siempre hay ciertos factores que deben de tomarse en cuenta. Y las autoridades han dado ciertos patrones. Por ejemplo, si una embarazada pues tiene todas las condiciones y las autoridades conllevan a que debe vacunarse, lo puede hacer siempre y cuando su médico de cabecera se lo permita, de acuerdo a los análisis propios de cada paciente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es que si se afecta a las personas que fuman, dice, si les afecta, bueno, entendería lo del virus de COVID. Imagino que quiere consultar de que si es una persona que fuma, si le afecta más o en menor medida lo que es el virus del COVID. Sí, correcto. Solo explicarle que en el caso de los fumadores hay fumadores activos y pasivos. Los activos son aquellos que prácticamente ellos mismos consumen el cigarrillo, y el pasivo es, aunque no lo consuma, pero tal vez el vecino sí lo hace y está absorbiendo el humo del cigarrillo de segunda. Esos son pasivos. En ambos está la situación un poco compleja, pero más en los activos. El problema de la persona que es fumadora activa es que tiene problemas o sus epitelios pulmonares no están en las mejores condiciones, están debilitados. Algunos de ellos ya presentan hasta problemas de enfisemas por el alto consumo del tabaco, otros ya forman demasiada producción de flema y se le escucha. Un fumador activo muy frecuente, usted le va a escuchar que tiene una tos muy peculiar, y entonces en esos casos sí, es claro que si entran en contacto con el virus del SARS-CoV-2 es muy probablemente que presente algunas complicaciones diferentes a una persona que no es fumadora activa. Muchas gracias. También nos preguntan de que si afectaría el hecho de que estén colocando dos tipos diferentes de vacunas con respecto a las dosis. Hasta el momento, pues no hay algún estudio así actualizado que se diga el combinar dos tipos de vacunas diferentes vaya a dar un problema. El punto es esto, que este virus es nuevo en teoría, nuevo en el sentido de que ha entrado en contacto los seres humanos con él
y hasta el momento no se sabe todavía las reacciones a largo plazo de las vacunas. O sea, ahorita estamos en una etapa bastante temprana como para poder decir las vacunas pudiesen provocar esto. En la medida que se está observando, la mayoría la ha tolerado, otras personas no, pues han presentado algunos cuadros específicos que no se le pueden achacar directamente a las vacunas porque habría que hacer estudios, pero sí tendríamos que esperar algún momento, algún tiempo para ver las reacciones a mediano y a largo plazo. Muchas gracias. También nos consultan que cuáles son algunas de las secuelas que se presentan en el cuerpo después de haber tenido COVID. Pues el COVID es un virus multisistémico, es decir, que no solo ataca los pulmones. Se hace mayor relación a nivel pulmonar porque es lo que más se observa, pero el virus tiene capacidad de afectar todas las estructuras orgánicas del organismo. Hay personas que han sufrido ya lesiones a nivel de las células neuronales, otros pueden sufrir daño a nivel del sistema renal. Hay personas que pueden llegar a desarrollar una insuficiencia renal aguda o crónica posteriormente de que haber ingresado o de haber estado en contacto con este tipo de virus. He observado también pacientes que después de haber presentado un cuadro moderado del COVID han presentado problemas cardiovasculares como arritmia. Es decir, el virus puede afectar todas las estructuras anatómicas del cuerpo. ¿Y en qué se observa que a alguno le puede dar un problema diferente a otro? Dependiendo del órgano que fue afectado. Todos tenemos un órgano, por decir, débil o una estructura anatómica con mayor debilidad. Por ejemplo, hay personas que su órgano débil son los pulmones, presentan desde su niñez problemas pulmonares a repetición, es muy probablemente que ese sea el órgano débil. Otros pueden ser que su órgano débil o debilitado sea el sistema renal. Es muy probable que al entrar en contacto con el virus, ese sea el órgano más afectado y así sucesivamente. Hay personas que traen algún problema cardiovascular de base y no lo sabían y al entrar en contacto con este virus se manifiesta, es decir, como es un virus multisistémico, cualquier estructura del organismo puede salir afectada. Muchas gracias. Y Victoria Carrillo nos pregunta que si a una mujer embarazada le da el virus, ¿el bebé podría nacer también con el virus? Tal vez no nacer con el virus, pero sí se ha observado de que el virus del SARS-CoV-2 logra penetrar las membranas que protegen al bebé. Es decir, que cuando está en útero hay unas membranas específicas que cubren o protegen no solo al feto, sino también incluyendo a la placenta. La placenta sirve como también de mecanismo de defensa, de seleccionar lo que va a entrar y lo que va a salir. Y se ha observado que tiene esa capacidad también el virus. Ahora, que el niño se pueda infectar o eso también es posible, pero hasta el momento los niños han sido más tolerables al entrar en contacto con el virus, algunos. Otros se ha observado de que las nuevas cepas han comenzado a presentar también ya una nueva población, que son los niños. Antes el virus no atacaba mucho a los niños y hoy sí, pero se debe a que el virus va mutando. Cada vez que el virus hace réplicas, cada vez sufre mutaciones y dependiendo de la mutación, así es la sintomatología o el cuadro que pudiese llegar a presentar a las personas que entran en contacto con la nueva mutación. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, creo que ya no hay más preguntas. Doctor, por mi parte, bueno, en nombre del grupo y en nombre de la universidad, le doy, bueno, un agradecimiento, ¿verdad?, por darnos este espacio. Creo que ha sido de mucho aprovechamiento para cada uno de nosotros. Hemos aprendido nuevas cosas y de luego ponerlas en práctica, no solamente nosotros, sino que también con los que tenemos al lado, ¿va?, con nuestros familiares y todo ello. Así que nuevamente, gracias por el espacio. No sé si tienes alguna Solamente opinión. decirle a los jóvenes que el estilo de vida que conllevan hoy es el que va a definir
su adultez y su vejez. Si hay alguien que tal vez lleve alguna condición de vida no de la mejor, pues es el momento de poder corregir. Una buena calidad de vida, un estilo de vida saludable lo va a mantener en las mejores condiciones en la actualidad, y es más que seguro que en el día de mañana va a tener una adultez de la mejor y posteriormente una vejez de la mejor calidad. Muchas gracias, doctor. Entonces, creo que damos por finalizado la actividad. Bueno, me comprometo, ¿verdad? En esta semana se le va a hacer llegar un diploma de reconocimiento por parte de la universidad, dándole las gracias, ¿verdad?, por habernos apoyado desarrollando este webinar. Así que muchas gracias. Bueno, Y bueno, feliz noche también para todos. Nos quedaríamos hasta acá. Gracias. feliz noche a todos. Muchas gracias, feliz noche. Bendiciones. Excelente, gracias. Feliz noche a todos. Gracias, feliz noche. Bendiciones. Gracias, feliz noche.